Muy buenos días, mis amados, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas a la plataforma Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano. Para mí es un gran honor, un gran placer que todos ustedes estén con nosotros. De verdad es maravilloso el tenerle con nosotros y que pueda compartir este Shabbat juntamente conmigo, pero también con todo el pueblo de Dios, en el cual estamos todos reunidos en esta sala. Una sala que el Señor ha permitido que nosotros administremos para su gloria y podamos nosotros seguir aprendiendo Torah. Sí, estamos en Shabbat, así que Shabbat Shalom a todos ustedes. Un Shabbat hermoso, que pueda usted ser bendecido, bendecida. Bueno, ya estamos bendecidos solamente por observar este mandamiento. Así que si Dios siga añadiendo más bendiciones a su vida y que siga colocando en usted los cimientos necesarios para su crecimiento espiritual y la integralidad de lo que Él quiere hacer con usted. En el día de hoy, basado en la lectura pública de la palabra y el ciclo anual de la Torah, nos encontramos literalmente en la porción llamada Yitro. Es una porción interesante, donde se analizan temas muy importantes para nuestro crecimiento. Entre uno de ellos es el tema que voy a hablar en el día de hoy. Y es el tema de la entrega de la Torah, o como se conoce en hebreo, el Matán Torah, donde el Señor pronuncia cada una de las palabras que servirán como instrumento constitucional de la nación de Israel, que estaba siendo formada, engendrada en ese momento, había sido prometida a los padres y ahí estaba tomándose forma, y también se conecta con lo que se conoce dentro de la Torá, la cultura de la Torá, como el lugar del matrimonio entre Dios y la nación de Israel. Eso estaba pasando en ese momento. Dios estaba entregando la constitución a la nación de Israel y también estaba casándose con el pueblo de Israel. Así que esto es importantísimo que lo sigamos. Este es el contexto social, cultural que subyace en esta porción de Yitro. Así que voy a hablar entonces, me voy a enfocar en este día en un análisis cuidadoso de los 10 mandamientos. ¿Qué enseña cada uno de ellos? ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es la enseñanza que Dios quiere transmitirnos en cada uno de ellos? Formalmente ya entendemos que es el código de nuestra forma de vivir. Es la constitución de una nación, así como una constitución nacional en cada país en el cual nosotros vivimos rige la vida de los ciudadanos. De igual manera, la Torah sirve como esa base de operación de lo que la nación de Israel, una nación de reyes y sacerdotes, como dice esta porción en el capítulo 19 del libro de Éxodo, debería vivir. Personas libres ya. Personas ya después de 3 meses también libertad de la mentalidad de esclavo. Así que yo quiero hoy introducirlo a ustedes en esta verdad extraordinaria de las 10 palabras, de las 10 palabras, de los 10 mandamientos como se conoce, pero realmente se llama las 10 palabras, las 10 declaraciones. Es el Eterno, es Yud-Hei Bat-Hei, el Dios misericordioso, revelándose a su esposa, revelándose a su nación, revelándose al Hijo de Dios para que Él pueda ser libre y continuar siendo libre. ¿Me doy a entender? Esta declaración de estas palabras son para gente libre, para que gente libre se mantenga libre toda su vida y no caiga en la trampa de un mundo secularizado, de un mundo totalmente fuera de los parámetros de la Torá. La Torá es el parámetro de nuestras vidas, es lo que debe regir nuestra existencia, tanto lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Los 10 mandamientos tienen que ver con estas 3 dimensiones del ser humano: lo que piensa, lo que habla y lo que hace. De manera que hoy voy a comenzar ya inmediatamente dándole las gracias a todos ustedes por estar aquí. Así que prepárese y sígame por favor atentamente este tiempo donde voy a explicar estos 10 mandamientos. Primero una introducción y luego analizar cada uno de ellos. Lo primero que tengo que decir es que no hay ningún pensamiento en la historia de la humanidad
que haya cambiado y beneficiado tanto al mundo como los 10 mandamientos. La civilización occidental, la civilización que desarrolló los derechos humanos universales, la igualdad de la mujer, la abolición también de la esclavitud, la que creó la democracia parlamentaria, entre otros logros extraordinarios de esta civilización, no hubiese sido posible sin la proclamación y el conocer los 10 mandamientos. Y como veremos, cuando cada uno de estos 10 mandamientos sea explicado en breve, veremos que son tan relevantes hoy día como lo fueron cuando fueron entregados casi ya hace ya 3000 años atrás. De hecho, para que me pueda entender, son tan relevantes en el día de hoy que los 10 mandamientos son todo lo que se necesita para poder crear una vida, poder crear un mundo bueno, libre de tiranía y libre de crueldad, y una civilización libre. Imagínense, por favor, imagínense aquí ahora, un mundo en el que no haya asesinato, un mundo en que no haya robo. Ese mundo no habría necesidad de ejército, ni de policía, ni de armas. Adultos y niños podrían caminar en cualquier hora del día o cualquier hora de la noche por cualquier camino sin temor a ser robados o a ser asesinados. Imagínense, por favor, un minuto, un mundo en el que nadie codiciase las posesiones de sus vecinos, en el que los niños honrasen a sus padres y a sus madres y la unidad familiar prosperara. Un mundo, mis amados, en el que todo el mundo obedeciese el mandato de no mentir. No hace falta añadirle ningún otro ingrediente a esta receta para que el mundo sea un mundo mejor que estos 10 mandamientos extraordinarios que vienen del pensamiento y de la boca de nuestro Creador. Pero hay un problema aquí. Yo sé que hay un problema. Vamos a ver, esto es lo ideal. Los 10 mandamientos están basados en que fueron dados por una autoridad superior a la que cualquier hombre o gobierno, rey, quizás no acataría. Es por eso que la frase que precede a los 10 mandamientos es una de las frases más importantes en esta declaración que Dios hace. La Biblia dice, Dios habló estas palabras. Si los 10 mandamientos, conceptos tan extraordinarios, tan grandes como lo son, fuesen dados por una autoridad humana, cualquiera podría decir, ¿quién es ese tal Fernando? ¿Quién es ese tal Moisés? ¿Quién es ese rey o quién es esa reina? ¿Quién es ese gobernante o ese gobierno para decirme a mí qué yo debo hacer y cómo yo debo comportarme? Entonces, entendiendo esto, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿por qué es Dios imprescindible para los 10 mandamientos? Es imprescindible porque, para ser lo más directo posible y lo más sincero aquí, si no es Dios quien declara que el asesinato está mal, el asesinato no es malo. Si es verdad que esto vuelve locos a mucha gente hoy día, vuelve insano a mucha gente hoy día y les parece incomprensible, incluso absurdo, a mucha gente que piensa que estos mandamientos son absurdos. Muchos al leer estos pensarán, ¿está escribiendo realmente que no puede ser una buena persona sin creer en Dios? Hay mucha gente que piensa que puede ser buena persona sin Dios. Ahora, permítame responderle esto, mi amado. Soy sincero aquí. Quiero ser muy claro con usted. Yo no estoy diciendo eso. Y por supuesto, hay muchas personas quizás buenas que no creen en Dios. Exactamente igual que hay muchas malas personas que creen en Dios. Muchos seguro que al leer los 10 mandamientos, muchos quizás al escuchar lo que estamos diciendo, pensarán, yo creo que el asesinato está mal y yo no necesito que lo tenga que decir Dios. Y seguro usted se ha encontrado con personas de esa manera que dicen esto. Esa reacción, mis amados, es solo una verdad a medias.
No tengo ninguna duda de que si eres ateo, por ejemplo, y dices que crees en que el asesinato está mal, pero perdona si que necesitas que Dios te lo diga. Dios necesita que a un ateo se le diga, no matarás, ya que todos necesitamos que Dios nos lo diga, no un hombre, no una institución, porque incluso si eres capaz de deducir, como mucha gente deduce, que sin Dios se puede ser moral, sin que Dios lo diga, que el asesinato está mal, sin Dios diciéndole los 10 mandamientos. Ahora, ¿cómo sabemos que está mal? No solo creer que está mal, quiere decir saber realmente que está mal. No solamente es decirlo, es saber que algo está mal, porque el saber que algo está mal genera una acción. El hecho es que no puedes. El hecho es la verdad real, es que no puedes. Sin Dios, el bien y el mal es una cuestión de creencia personal. Y esto no está determinado para que las creencias personales generen una vida correcta. La práctica de estos pensamientos ha destruido el mundo. Esto no se trata de opiniones personales. Yo creo que robar está bien, tú no. No, la verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Salvo que hay un Dios, excepto que hay un Dios, toda la moralidad es solo una cuestión de opinión o creencia personal. Como han señalado prácticamente la mayoría de los filósofos ateos que concuerdan con esto en la historia. Otro problema con el punto de vista de que no necesitas a Dios para decirte que el asesinato está mal, es que demasiada gente no ha compartido esa idea precisamente. No hace falta ir muy atrás en la historia para demostrarlo, para verlo. En el siglo XX, por ejemplo, las sociedades comunistas y en la Alemania nazi, con millones de ciudadanos, se asesinaron cerca de 100 millones de personas. Bueno, solamente en China, Mao mató 100. Y eso sin tener en cuenta que no fueron ningún soldado fue a la guerra. No hubo guerra. Es por eso que no creas con tanta seguridad, no puedes creer con tanta seguridad que la gente es capaz de diferenciar por sí misma el bien del mal sin una autoridad superior. Es demasiado fácil, muy fácil, porque somos pecadores, ser arrastrado por un gobierno, por un demagogo, por una ideología o creer que el mal está haciendo, que el mal que se está haciendo, que el mal que se está realizando no es malo en realidad. E incluso aunque seas capaz de razonar lo que está bien y lo que está mal, Dios sigue siendo necesario. La gente que conoce la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, hacen lo incorrecto todo el tiempo. ¿Saben por qué? ¿Quieren saber usted por qué? Porque pueden. Dentro de ti hay una capacidad de hacer el mal. Lo que Dios está haciendo al reconocerle a Él como tu Dios y Él decírtelo, es que tú puedes vencerte a ti mismo, anular esa capacidad de hacer el mal. Mucha gente piensa que nadie lo está viendo. Pero si reconoces que Dios es la fuente de la moralidad, crees que siempre Dios te está viendo. Incluso si eres ateo, querrás que la gente viva según la moralidad de los 10 mandamientos. E incluso un ateo tiene que admitir que cuanta gente crea más en Dios, o que, por ejemplo, que Dios declaró estos mandamientos, tendríamos una mejor sociedad, tendríamos un mejor mundo. En los más de 3000 años que han transcurrido desde que se promulgaron, nadie ha sido capaz de crear, mi amado, estoy totalmente convencido, de crear un sistema mejor que los 10 mandamientos, basados en Dios para crear un mundo mejor. Y yo creo que nadie más lo hará. Así que permítame ahora, luego de introducir este tema, comenzar a explicar cada uno de los mandamientos que Dios nos enseña en la Torá.
El primer mandamiento tiene que ver con que Dios desea que seamos libres. Es por eso que la Biblia nos cuestiona y nos dice cuál es el primero de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? Parece una pregunta extraña y no lo es muy extraña porque tanto judíos como creyentes dan respuestas diferentes. La razón es que lo que conocemos como los 10 mandamientos es en el hebreo original, en el decálogo, las 10 palabras. Como el hebreo es una lengua original, usaremos entonces como el primer mandamiento la primera frase con la cual las dos religiones están de acuerdo. Y es la siguiente, es cuando dice: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Lo primero que Dios establece dentro de sus 10 mandamientos es de declararte a ti que tú eras esclavo y que ahora eres una persona libre. Esta declaración es tan importante que no tendrá sentido sin ella. ¿Qué implica no ser un esclavo? Número uno, afirma que Dios es quien da los mandamientos. Pónganme mucha atención. Lo primero aquí es del primer mandamiento, de que Dios no quiera que tú seas esclavo porque te sacó de la esclavitud. Es que tú tienes que entender que el que dijo estos mandamientos fue tu Dios. No Moisés, no Fernando, no ningún siervo, ningún rabino, ningún pastor, sino Dios. Ningún ser humano. Lo segundo es que Dios es quien te libertó de la esclavitud. Una vez más, ningún ser humano hizo esto, ni siquiera Moisés. Por lo tanto, tú tienes una obligación hacia Dios, estás conectado, tienes un vínculo con Dios. La pregunta es: ¿cuál es ese vínculo? ¿Cuál es esa obligación? Que vivas honrando los siguientes 9 mandamientos. Por eso el primer mandamiento es el más importante quizás de todos, porque los otros dependen de él. Solamente una persona libre puede obedecer los mandamientos de Dios. Es solamente una persona libre, mental, física, que puede vincularse a estos mandamientos. Este es el comienzo de lo que se conoce como el monoteísmo ético, la mayor innovación con un impacto en el mundo inconmensurable de toda la Biblia hebrea. Tiene 2 significados. Monoteísmo ético significa que hay un solo Dios, monoteísmo, y que Él es la fuente de la ética y de la moral. Siendo la moralidad un código objetivo de lo que está bien y de lo que está mal, que no emana de una opinión humana, de un sentimiento humano, sino que emana, que viene y procede de Dios mismo, y por lo tanto trasciende, sobrepasa la voluntad, la mentalidad, la opinión humana, sino, mis amados, que viene del Creador. El otro significado de monoteísmo ético es que lo que Dios más quiere de nosotros es que tratemos a los demás, seres humanos como nosotros, creados a imagen de Dios, de una forma moral, de una forma decente y respetuosa. Ninguno de los 10 mandamientos, mis amados, para que usted me pueda entender, tratan de lo que los seres humanos deben hacer para y por Dios. Todos los mandamientos tienen que ver con lo que yo hago para mi prójimo. Todas las religiones pre-10 mandamientos que existían antes creían que la gente debía hacer cosas para que su Dios les respondiera. Por ejemplo, los alimentaban e incluso sacrificaban sacrificios humanos para ellos. Pero ahora, gracias a los 10 mandamientos que nosotros como el pueblo de Dios tenemos, la humanidad, toda la humanidad incluso, ha aprendido que lo que Dios quiere es que seamos buenos con nuestros semejantes. Inclusive los mandamientos que tratan de no tener falsos dioses y de no llevar el nombre de Dios en vano, tratan en última instancia con esta moralidad. ¿Cómo veremos más adelante? Lo que podemos hacer para Dios es tratar a los demás moralmente, ya que todos son hijos de Dios. Cada padre puede comprender esto.
Todos los que son padres aquí pueden comprenderlo, al menos los padres sanos, que tienen una satisfacción indescriptible cuando ven a sus hijos relacionándose con respeto y con amor y dolor imprescindible, cuando ven a sus hijos dañándose el uno al otro. Asimismo, a Dios, nuestro Padre, por esa razón Él se conoce como el Padre Celestial. A Él le importa sobre todo cómo nos tratamos nosotros como seres humanos, los cuales son todos los hijos de Dios. La tercera enseñanza del primer mandamiento es lo que conecta la frase: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Y es la importancia y el significado de la libertad. Date cuenta de que Dios no está diciendo en esta introducción a este primer mandamiento que Él creó el mundo. Aunque por supuesto hubiese tenido mucho sentido que empezase como yo soy tu Dios que creó el mundo. Pero aquí tenemos que Él dice que yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, que es otra cosa. Y esto es bastante impresionante, mis amados, y lleno de gran significado que usted debe tener hoy. En otras palabras, yo he creado el mundo. Por tu bien es mejor que me escuches. Pero no. Lo que Dios declara es que sacó a los hijos de la esclavitud en la cual ellos se encontraban y los llevó a la libertad, poniendo énfasis en cuanto odia a Dios la esclavitud y la importancia de la consideración de Dios en cuanto a la que Él quiere que tú seas libre, o sea, la libertad. Hay otra enseñanza de importancia en esta frase que abre los 10 mandamientos. Es el significado, lo que significa la libertad. El Dios que dio los 10 mandamientos está diciendo: yo te saqué de la esclavitud a la libertad, y estos 10 mandamientos son la forma de crear una sociedad, una vida llena de libertad. En otras palabras, tú no serás libre si haces aquello que les dé la gana hacer. Tú no eres libre si haces lo que tú quieras. El entendimiento aquí es que la libertad viene del autocontrol moral. No hay otra forma ni otra manera, mis amados, de alcanzarlo. Cuarto y último concepto relacionado al primer mandamiento, y es que al decirnos que Él nos liberó de la esclavitud, afirma que Él se preocupa profundamente por los seres humanos. Dios se preocupa por ti. Es verdaderamente impresionante, mis amados, que haya habido una creación del mundo, pero eso no es lo más importante. Lo más impresionante aún es que el Creador se preocupa por su creación. Todo esto, nada más y nada menos, está incluido en la primera frase con la que comienzan los 10 mandamientos. Aunque el primer mandamiento parece trivial a primera vista, de hecho es el impulso o el que puso en movimiento la idea más renovadora de la historia, que es el monoteísmo ético. La creencia que existe un Dios único cuyo mayor deseo es que nos relacionemos con nuestros semejantes, con la decencia moral y ética de vida. Sin este mandamiento inicial, mis amados, el resto no tendría ningún tipo de significado. Con él, los 10 mandamientos cambian el mundo de manera incomparable. Ahora, ¿qué dice el segundo mandamiento? Dice: no tendrás dioses ajenos. Analicemos ahora el segundo mandamiento según la enumeración judía, que es la más antigua. En la tradición cristiana es el primer mandamiento. La traducción más común es: no tendrás otros dioses delante de mí. El mandamiento prohíbe tanto fabricar como adorar ídolos. La mayoría de la gente piensa que este mandamiento solo se refiere a prohibir el culto a los ídolos y de los dioses como los antiguos dioses paganos de la lluvia, de la fertilidad, Júpiter de Roma, el griego Zeus. Sin embargo, hay un problema muy grande al entender así
este mandamiento. Y me voy a explicar. Ya que hoy día no se le da culto a estos dioses, por no hablar de dioses hechos de madera, aunque hay gente que adora todavía imágenes. La mayoría creen que este mandamiento es irrelevante para la vida moderna. La ironía de todo es que a pesar de todo esto, este mandamiento no solo es importante para la vida moderna, sino que de muchas maneras es el padre de todos los demás mandamientos. ¿Por qué es tan relevante hoy día en la actualidad, en el posmodernismo en la cual nos encontramos? Porque hoy tenemos, mis amados, por lo menos tantos dioses falsos como los antiguos. ¿Y por qué este mandamiento, diría usted, es el padre de todos los demás mandamientos? Porque si identificamos los dioses falsos, si podemos llegar a la conclusión correcta de que tenemos ídolos y evitamos darle culto, eliminaremos una de las mayores barreras para un mundo bueno, los dioses falsos. Empecemos definiendo lo que es un dios falso. Un dios falso, o por así decirlo, el objetivo del monoteísmo ético es que hay un solo Dios, como hemos hablado en el primer mandamiento, y que solo es a este Dios, el creador del universo, pero también el que te libertó de la esclavitud, nos pide, nos aconseja, como el buen padre que es, a que no tengamos o pensemos que existen otros dioses, que no le demos adoración, culto a otro Dios. ¿Por qué? Primero, porque un único Dios significa una sola raza humana. Solo existe una raza humana. No hay división de raza en el mundo. Eso es una falacia. Si todos solo tenemos un mismo creador o padre, por así decirlo, todos somos hermanos. Lo segundo es que tener el mismo padre también significa que no hay persona o grupo que sea intrínsecamente más valiosa que otra. Y tercero, un único Dios significa que hay un solo estándar moral para todo el mundo. Si Dios declara que el asesinato está mal, mis amados, está mal para todos. Si dice Dios que robar es malo para todos. Y no podrás entonces acudir a otro Dios por otro estándar moral. O sea, cuando tú tienes otro Dios, tienes otro estándar moral. Cuando se le da culto a cualquier otra cosa, por ejemplo, el resultado son las perversiones, son las maldades. No solo si hablamos de cosas que pueden evidentemente generar un mal, como el culto al poder, o el culto a la raza, o el culto al dinero, o al culto inclusive a una bandera, sino incluso cosas que casi siempre se ven como hermosas, como el arte, como la educación e incluso el amor. Si cualquiera de estas cosas son cosas maravillosas, se idolatran, pueden resultar o llevar a resultados terribles. Veamos, por ejemplo, el arte. Voy a poner un ejemplo del arte para que usted pueda entender. Muchos de los personajes más crueles de la historia amaban las bellas artes, amaban la música. Y yo, como amante de la música, he aprendido el triste hecho de que la música magistral puede ser también usada para inspirar las causas más malignas del mundo. Por ejemplo, hay un ejemplo muy importante y es el director de Hollywood llamado Stanley Kubrick. Ha sido uno de los mejores directores de la historia. Él tiene un clásico que lo hizo en el año 1971, que yo le aconsejo a todos ustedes que la vean. Es una película extraordinaria, se llama La Naranja Mecánica. En esa película, óyeme bien, él pone ahí a hombres violando y asesinando con música clásica en el fondo. Con la educación pasa lo mismo. Todos podemos reconocer la importancia de la educación y yo creo que es algo fundacional en la civilización en la cual vivimos. Desde preparar a la gente para conseguir un buen trabajo hasta poder entender el mundo. Pero la educación por sí mismo, y más cuando se idolatra, separa de los grandes fines que Dios tiene y separa al ser humano de la bondad.
puede llevar incluso, y muchas veces lo hace, a grandes males. Prácticamente la mayoría de los que en el occidente daban apoyo a los regímenes genocidas, como los regímenes de Stalin en la Unión Soviética y de Mao en China, eran todos grandes intelectuales. No hay nada en tener un doctorado, una licenciatura, una maestría que garantice que una persona sea más competente, sea más sabia, más misericordiosa o más ética que alguien que solo tiene un bachillerato. Lo mismo sucede con el amor, mis amados. El amor, por supuesto, es tan hermoso, es indiscutible que el amor es algo vital, pero también puede conllevar un mal. En el siglo XX, la gente que puso amor por su país por encima del amor a Dios y a la bondad, muchas veces cometieron atrocidades terribles. Y voy a dar un ejemplo para que usted me entienda. Imagínese que usted tenga una mascota que usted ame con todo su corazón. Y usted vea que su mascota y un completo extraño se están ahogando en un lago. Mi pregunta, ¿a quién tú intentarías salvar? ¿A la mascota que tú amas entrañablemente o al extraño? ¿A quién tú rescatarías? Si el amor es un fin en sí mismo, salvarías a tu mascota. Pero si piensas que la vida humana, como Dios la piensa, es más valiosa que el amor, no seguirás el amor por tu mascota. Este mandamiento, en otras palabras, es el que hizo posible la revolución ética de la Biblia y de los 10 mandamientos, lo que se conoce como el monoteísmo ético. Es dar culto, servicio, es adorar a un solo Dios, al Dios que dio los 10 mandamientos, y creas de esa manera un mundo mejor. Idolatra a un Dios falso, por muy noble que suene, por muy hermoso que parezca, y terminarás en un mundo de crueldad. Ahora bien, ¿qué enseña el tercer mandamiento? El tercer mandamiento nos dice que no uses el nombre de Dios en vano, que para muchos judíos y muchos sabios hebreos es el peor pecado. Ahora, ¿existe algo como el peor pecado? Un pecado que sea peor que todos los demás. Para los muchos maestros judíos sí existe, y es este. Según este punto de vista, como se oye tantas veces, para Dios un pecado es un pecado. Pero según este punto de vista, no es así. Según este punto de vista, si alguien roba una grabadora de una oficina, por ejemplo, comete un pecado tan grave a los ojos de Dios como un asesinato. Eso no es cierto. Pero la mayoría de las personas intuitivamente, tanto como bíblicamente, entienden claramente que hay pecados que tienen mayor peso, mayor gravedad. Y este es para la mayoría de los sabios judíos el peor pecado. Tenemos confianza de que Dios tiene al menos tanto sentido común como nosotros. El Dios del judaísmo y del cristianismo no equipara robar un objeto de una oficina con un asesinato. No es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el peor pecado? El peor pecado es el pecado de cometer el mal en nombre de Dios. Cometer el mal en nombre de Dios. ¿Cómo yo lo sé? Porque el tercer mandamiento, que es este, no los dice. Este es el único de los mandamientos que dice que Dios no perdonará al que lo transgrede. ¿Qué dice exactamente el mandamiento? Comúnmente se suele traducir como: no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no te considerará inocente, es decir, no te perdonará a quien tome su nombre en vano. La mayoría entiende cómo es comprensible, perdón, que el mandamiento prohíbe decir el nombre de Dios si no es por una buena razón. Y eso no es lo que está diciendo. Así, por ejemplo, una expresión del tipo de: Dios,
¿Qué día tan malo tuve hoy? Es una violación del tercer mandamiento. Eso no es una violación. Pero esa interpretación presenta un problema muy grande. ¿Cuál es, Fernando? Significaría que mientras que Dios podría perdonar la transgresión de cualquier otro mandamiento, como deshonrar a los padres, como robar, como cometer adulterio o cometer asesinato, como vamos a explicar ahora, nunca perdonaría a alguien que dijese, Dios, qué día tan horrible tuve hoy. Eso es una tontería pensar eso. Debemos ser honestos entonces. Eso convertiría a Dios y a los 10 mandamientos en algo moralmente incomprensible. Y como siempre, el mandamiento no es el problema está en la traducción. El original hebreo no dice, no tomarás, sino dice, no llevarás, no portarás. El hebreo literalmente dice, no lleves el nombre del Eterno, tu Dios, en vano. Las traducciones más modernas, basadas en el hebreo original, usan la palabra no mal uses en lugar de tomes. No mal uses, en otras palabras, el nombre del Señor tu Dios. Esta versión es mucho más cercana, por así decirlo, a la intención original. Ahora, ¿qué significa? Ahora, eso es lo que yo quiero que usted entienda aquí. ¿Qué significa llevar, portar o usar mal el nombre de Dios? ¿Qué significa eso? Esto significa cometer el mal en el nombre de Dios. Póngalo ahí, subráyelo, escríbalo en su cuaderno, en sus notas. Llevar mal el nombre de Dios es cometer el mal en el nombre de Dios. Cometer el mal en el nombre de Dios. Cada vez que usted comete el mal, ya que el mal es determinado moralmente por Dios, cada vez que usted transgrede el mandamiento, está haciendo el mal. Y eso Dios no lo perdonará. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no perdonará eso? Cuando una persona que no es religiosa hace el mal, no lleva el nombre de Dios, no lleva a su fe, a su creencia en ridículo, en descrédito, no. Pero cuando alguien supuestamente religioso comete un mal, especialmente en el nombre de Dios, usando el nombre de Dios como muletilla, no solo está haciendo un mal, está haciendo un daño terrible al denigrar el nombre de Dios. En nuestro tiempo, un buen ejemplo para que usted me entienda, son los males cometidos por los islamistas que torturan, bombardean, decapitan, asesinan masivamente. Todo en el nombre de su Dios. Todo en el nombre de Dios. Hacen un daño terrible al nombre de Dios. No es por coincidencia que el llamado nuevo ateísmo, la nueva erupción del activismo ateísta, surgió justamente después de los atentados del 11 de septiembre, que fueron ataques de los islamistas. Y de hecho, mis amados, el argumento más frecuente en contra de Dios y en contra de la religión, de la fe, es el mal que se comete en nombre de Dios. Bien sea hecho hoy en el nombre de Alá, como lo hacen los islamistas, o en el pasado, en el nombre del Mesías, en el nombre de Jesucristo, como mucha gente lo hizo. Los que matan en el nombre de Dios no solo matan a sus víctimas, matan a Dios también, matan la reputación de Dios, matan el alcance de Dios, o sea, el poder de alcanzar de Dios a las demás personas que son también sus hijos. Esa es la razón por la que es el peor pecado. Es el mal cometido en nombre de la fe que tú profesas, de la religión que tú sigues. Eso es lo que el tercer mandamiento enseña, mis amados. No lleves el nombre de tu Dios en vano. En otras palabras, tú representas a Dios. Tú eres la boca, los pies. Tú eres la cara de Dios. Si lo haces, Dios no te perdonará. El cuarto mandamiento. La Biblia nos enseña con el cuarto mandamiento, Dios nos enseña que no seamos esclavos. No seamos esclavos. Muchas personas que veneran los 10 mandamientos creen que el cuarto mandamiento no es tan importante.
Bueno, el cristianismo ha satanizado este mandamiento por muchos años. No por hablar, no creen que no es importante. Una vez que se comprende claramente, sin embargo, se reconocerá hasta qué punto el cuarto mandamiento cambia la vida e incluso cambia el mundo, y se empezará a apreciar su relevancia en nuestras propias vidas. El cuarto mandamiento dice: recuerda el Shabbat para mantenerlo santo. 6 días harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es un Shabbat para el Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente o sirvienta, ni tus animales. Escuche bien, ningún extranjero que resida en tus ciudades. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros decimos, al entender lo que Dios nos está diciendo, la importancia del cuarto mandamiento? Primero, quizás más que ningún otro mandamiento eleva al ser humano como lo hace el cuarto mandamiento. ¿Cómo te eleva? Durante prácticamente, para que me entienda, toda la historia de la humanidad, la vida consistía abrumadoramente en trabajar sin parar. Los humanos eran bestias de carga, por así decirlo. Este mandamiento cambió todo eso, insistiendo en que se deje de trabajar un día de cada 7. Lo segundo es que más que ningún otro mandamiento, el Shabbat recuerda que nacemos para ser libres. Tú fuiste destinado para ser libre. Como dice la segunda versión del mandamiento, que aparece citado de nuevo por Moisés en el libro de Deuteronomio. Él dice: recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Dicho de otra forma, recuerda que los esclavos no pueden tener un Shabbat. Y a la luz de esto, añade que bajo el punto de vista bíblico, salvo que sea estrictamente necesario para la supervivencia, si se trabajan 7 días a la semana, esencialmente se es un esclavo. Esclavo del trabajo o esclavo quizás del dinero, porque eso es lo que estamos buscando cuando trabajamos en Shabbat, pero esclavos al fin y al cabo. Y Dios no quiere que tú seas un esclavo. Él vino a hacerte libre. El millonario que trabaja los 7 días a la semana es simplemente un esclavo rico. Lo tercero es que mientras que la Biblia no puede abolir la esclavitud universalmente, el Shabbat humanizó en gran manera esa terrible institución e incluso ayudó a hacer que la esclavitud fuera imposible. Inclusive los que propusieron la erradicación de la esclavitud en Inglaterra eran cristianos. Y por definición, para que me entienda, el que tiene un esclavo no tiene obligación de darle ningún descanso, mucho menos un día de la semana. Esto es exactamente lo que es lo que el cuarto mandamiento ordena, lo que el cuarto mandamiento nos aconseja. Por lo tanto, un esclavo, por supuesto, entonces, también es un ser humano, o sea, humaniza al ser humano. Número 4, el Shabbat casi por sí solo crea y refuerza también los lazos familiares y los lazos de amistad. Cuando se tiene un día libre de trabajo una vez a la semana, ese día casi inevitablemente se convierte en un día que se pasa con los demás. Se pasa también bien con la familia o con los amigos. También tiene efectos positivos similares en los matrimonios. Pregúntele, por favor, a cualquier casado que vive con un adicto al trabajo, lo bueno que sería para su matrimonio si el adicto al trabajo no trabajase un día de la semana. Y así puedes apreciar, así usted quizás puede apreciar, perdón, perdón, el valor, el poder que tiene el Shabbat. Lo quinto que implica el Shabbat es que el mandamiento del Shabbat garantiza la dignidad de los animales. Incluso hasta los animales domésticos tenían que descansar ese día de semana. Es hasta donde llega mi conocimiento la primera ley nacional en toda la historia para los animales.
Inclusive el Shabbat tiene que ver con la creación. Los beneficios para los animales seguro que fueron más allá del día de descanso en sí. Los dueños que se sentían divinamente obligados a dar a sus animales un día de descanso a la semana, seguro, mis amados, que eran mucho menos propensos a tratarlos con crueldad que cualquier otro día de la semana. Todos esos 5 beneficios que le he hablado transforman la vida cotidiana, transforman, por tanto, la sociedad en la cual nosotros vivimos. Están a la disposición de todos. No hace falta que seas judío, no hace falta ser cristiano o que ni siquiera que creas en Dios para disfrutar de ellos. Pero la realidad es que solo aquellos que creen que los 10 mandamientos fueron dados por Dios, como nosotros lo creemos, son los que han mantenido al Shabbat vivo. Dios es un factor que también juega un papel en el Shabbat. Así como la fe en Dios lleva a la gente a guardar el Shabbat. Observar el Shabbat lleva a la gente a la fe en Dios. El que guarda el Shabbat es una persona que ha edificado su fe firme. Esa es la razón por la que la primera versión de los 10 mandamientos, la versión del libro de Éxodo, termina con las siguientes palabras. En 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pero descansó el 7º día. Por lo tanto, Dios bendijo el Shabbat y lo hizo santo. En otras palabras, sea como sea que interpretes los 6 días, evidentemente, no pueden ser días de 24 horas para Dios. El significado es este. Cada vez que guardas Shabbat, estás afirmando que hay un creador. Estás declarando que hay un Dios que creó el universo, que el mundo no surgió espontáneamente, que la vida no es una mera coincidencia sin un sentido último, ya que la vida tiene un propósito y el propósito se lo da el Dios que creó el mundo. Sino, mis amados, también que la vida está infinitamente llena de propósito, llena de sentido, y cada uno de nosotros es único y tiene también, al ser único, un propósito de ser. Para hacer solo un día a la semana, no está mal que pueda incluir todo lo anterior. Y no es de extrañar que el Shabbat sea uno de los 10 mandamientos. No es de extrañar que los que tienen, lo que lo guardan, lo que lo tienen en sus vidas, como muchos de nosotros, esas personas en la práctica son más felices de los que no lo guardan. Y yo como pastor lo sé, porque muchas personas que nosotros impartimos enseñanza se viven quejando. La felicidad está conectada a guardar Shabbat. Son personas que tienen vidas más ricas, son más serenos, tienen una comunidad de amigos también, e incluso mejoran su salud. Y eso es lo que yo quiero hacer hoy, invitarle a usted a probarlo. Le incito hoy, le exhorto hoy a que guarde Shabbat, que lo pruebe por usted mismo. ¿Para qué enseña el 5º mandamiento? El 5º mandamiento es importantísimo también. El 5º mandamiento, mis amados, mis amadas, nos dice: honra a tu padre, a tu madre, aunque no te apetezca. Póngame mucha atención. Sí, ¿por qué dijo esta frase al final? Porque no te dice si tu padre es bueno o malo. Te dice: honra a tu padre, a tu madre. Ahora, este es el 5º mandamiento. Dice: honra a tu padre, a tu madre. Este mandamiento es tan importante que es uno de los pocos mandamientos en toda la Biblia que da razón para observar. Para que tus días se alarguen en la tierra en el que el Señor tú vas. O sea, guardar este mandamiento es directamente proporcional a vivir más tiempo. ¿Quiere vivir más tiempo? Honre a sus padres. Mucha gente lee esta parte del 5º mandamiento como una recompensa. Pero aunque pueda considerarse una recompensa, un premio, el hecho es que la razón, si construyes una sociedad en la que los hijos honren a sus padres, si construyes una comunidad que honre a sus padres, tu sociedad sobrevivirá por más tiempo. Y el punto es, una sociedad cuyos hijos no honran a sus padres
está condenada a la autodestrucción. En nuestro tiempo, la conexión entre honrar a los padres y mantener una civilización no es ampliamente reconocida como tal principio. Al contrario, muchos de los padres mejor educados no creen que los hijos necesiten honrarlos, ya que honrar implica una figura de autoridad. Oh, esta generación no quiere autoridad. Qué lamentable. Y ese es el estatus que muchos padres modernos rechazan. Más aún, muchos padres buscan ser amados por sus hijos, no honrados. Sin embargo, ni los 10 mandamientos ni el resto de la Biblia nos manda a amar a nuestros padres. Esto es particularmente chocante, dado que la Biblia nos manda a amar al prójimo, amar a Dios, amar al extranjero, pero no amar a tus padres. La Biblia entiende que siempre habrá individuos que por la razón que sea, no van a amar a sus padres. Por lo tanto, lógicamente, nos aconseja lo que puede ser psicológica y emocionalmente imposible. Pero sí nos aconseja que honremos a nuestros padres, y hace esta exigencia solo respecto a los padres exclusivamente. En toda la Biblia no se nos manda a honrar a ninguna otra persona, solamente a los padres. Ahí radica la importancia. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué es tan importante para Dios que honremos a los padres? ¿Por qué creen los 10 mandamientos que la sociedad no podría sobrevivir si este mandamiento es ampliamente transgredido? Una razón es que como hijos lo necesitamos. Los padres pueden querer ser honrados y deberían quererlo, pero los hijos necesitan a los padres. Un padre y una madre no son honrados, son esencialmente amigos adultos de sus hijos. Un padre que no es honrado es como un amigo. No son padres. Ninguna generación conoce mejor las terribles consecuencias de crecer sin padre como la nuestra. Eso es la sociedad huérfana. Es una sociedad totalmente desprovista de paternidad. Los hijos sin padres es mucho más fácil que cometan actos violentos, que maltraten a las mujeres y que vayan en contra de la sociedad de muchas otras formas. Las hijas también no tienen un padre a quien honrar. Con suerte, amarlos también son mucho más fácil que busquen a varones equivocados y caigan en la promiscuidad a temprana edad. Lo segundo que significa honrar a sus padres es que honrar a los padres es prácticamente como todos nosotros llegamos a conocer que hay una autoridad moral por encima de nosotros, antes que somos responsables de dar cuentas morales. Los padres nos llevan a entender que hay un Dios que está por encima de ese padre. Y sin esto, no podemos crear o mantener una sociedad moral. Y es bien sabido y es por supuesto que los 10 mandamientos, para los 10 mandamientos, Dios tiene la autoridad moral final. El que tiene la última palabra es Dios. Por lo tanto, más alta incluso que tus propios padres. Pero es muy difícil, mis amados. Yo sé que es llegar a honrar a Dios sin haber tenido un padre. Es difícil. Especialmente un varón a quien honrar. Es por esa razón. Mire, Sigmund Freud, inclusive Sigmund Freud, psiquiatra y ateo, teorizó que la actitud hacia nuestro padre ampliamente moldea nuestra actitud hacia Dios. Existe otra razón, mis amados, por la que debemos honrar a los padres, que es fundamental para la sociedad en la cual nosotros vivimos. Honrar a los padres es el mejor antídoto para el totalitarismo. Una de las primeras medidas que buscan todos los regímenes totalitarios es romper los lazos paternos filiales. La fidelidad y la lealtad de los hijos hacia los padres cambian al Estado. Incluso en las sociedades democráticas, cuando mayor sea el Estado,
más usurpa el rol paterno. Eso es lo que pasa con las sociedades comunistas. Finalmente hay muchas maneras de honrar a los padres. La norma general es: los padres reciben un tratamiento especial. Tus padres no son alguien común, son alguien especial. Debes tratarlos especialmente. Los padres son únicos. Es por eso que deben ser tratados de una forma única. No te diriges a ellos de forma común como lo haces con otra persona. No puedes estar hablando palabras insanas, impropias delante de ellos. No te diriges a ellos con el nombre propio. Cuando dejas tu casa y formas tu propio hogar, como es lo normal que debe ser, sigues en contacto con ellos. No mantener contacto con ellos es lo contrario a honrarlos. Y si todos podemos reconocer que algunos padres se comportan de forma cruel, y me refiero a una verdadera crueldad, no a ser molestos, que es casi imposible honrarlos. Y yo sé que estos casos existen, pero no son los casos más frecuentes. Inclusive así hay que honrarlos. Y por último, recuerde lo siguiente, mi amado. Si tus hijos ven cómo honras a tus padres, por difícil que sea, muchas veces la probabilidad de que te honren a ti será mucho mayor. Así que vale la pena entonces honrar a los padres como Dios nos aconseja. El mandamiento número 6 también es interesante. Dice: no asesinarás. No dice no matarás. Así que permítame explicar esto. ¿Podría usted pensar que los 10 mandamientos, de que todos los 10 mandamientos, el que necesita menos explicación es este? Pero no es así. Porque muchas veces hay mucha gente que entiende que está claro. Ahora bien, cuando vamos a las traducciones cristianas, la mayoría de las traducciones cristianas dicen no matarás. Y a pesar de esto, la verdad es exactamente lo opuesto. No dice así. Ahora, ¿qué dice? Póngame mucha atención, ¿eh? Por esa razón yo digo que este es uno de los mandamientos más mal entendidos. Por eso estamos explicando esto hoy. La razón es que el hebreo original no dice así, no dice no matarás, dice no asesinarás. Ahora, hay una diferencia. Existe una diferencia entre estas dos cosas, tanto en hebreo como en el castellano, en el español que nosotros hablamos, indistintamente del país en el cual nos encontramos. Existen dos palabras distintas para quitar la vida. Una de ellas es matar, que es harag en hebreo, y otra es asesinar, que es raxá en hebreo. La diferencia entre estas dos es enorme. Matar significa, número uno, quitar una vida, bien sea de un ser humano o un animal. Número dos, quitar una vida humana deliberadamente por accidente. Y número tres, quitar una vida humana legal o ilegalmente, moral o inmoralmente. Por otro lado, asesinar significa otra cosa. ¿Qué es asesinar? Asesinar es tomar una vida humana ilegal o inmoralmente. Lo voy a repetir. Es tomar una vida humana ilegal o inmoralmente. Por todo esto decimos, maté un mosquito. No decimos, asesinó un mosquito. Y por eso es porque diríamos, el trabajador murió en un accidente. No decimos, el trabajador fue accidentalmente asesinado. No. Ahora la pregunta es, ¿por qué la mayoría de las Biblias cristianas y algunas Biblias judías usan la palabra matar en lugar de asesinar? Ya sabemos que ahí dice asesinar. Porque hace 400 años, más o menos, cuando las traducciones se hicieron, matar era sinónimo de asesinar. Y como resultado de esto,
Muchos lectores no se dan cuenta de que el castellano ha cambiado desde esa época y por lo tanto creen que los 10 mandamientos prohíben matar. Todo tipo de formas de dar muerte, pero evidentemente no es así. Aquí se está refiriendo a asesinar, que es tomar una vida humana ilegal, ilegal o inmoralmente. Ilegal, escuche bien. Si los 10 mandamientos prohíben matar, todos deberíamos ser vegetarianos, porque matar animales estaría prohibido. Si todos deberíamos también ser pacifistas, ya que no se podría matar ni en defensa propia. Sin embargo, para entender que los 10 mandamientos no pueden prohibir matar, no hace falta conocer la evolución de las traducciones de la Biblia al castellano. Exactamente la misma parte de la Biblia que contiene los 10 mandamientos, los 5 libros de la Torá, los 5 libros de Moisés, ordena la pena de muerte por asesinato. Entonces, aquí está hablando de, entonces claramente no de matar, sino de asesinar. Permite matar en la guerra también. Prescribe también sacrificios animales y permite también el consumo de carne. Por tanto, entender correctamente el mandamiento en contra del asesinato es crucial, porque mientras que prácticamente todas las traducciones modernas traducen correctamente el mandamiento como no asesinarás, todavía muchos citan traducciones antiguas para justificar posiciones que no tienen ningún fundamento bíblico. La oposición, por ejemplo, a la pena de muerte y el pacifismo. Y respecto a la pena de muerte y la Biblia, la única ley que aparece en todos y cada uno de los 5 libros de Moisés es que dice que los asesinos deben ser ejecutados. Los que se oponen a la pena de muerte, por supuesto, son libres de oponerse a ella y creer que los asesinos tienen derecho a la vida. Pero no pueden citar la Biblia para apoyar su argumento. Aún así, muchos lo hacen y siempre citan el mandamiento, no matarás. Pero eso, como debería ser meridianamente claro ya, no es lo que dice el mandamiento. Y es por tanto un argumento no válido. Respecto al pacifismo, la creencia de que siempre está mal matar a un ser humano, de nuevo, cualquiera es libre de pensar así, yo lo sé, por inmoral que pueda ser, pero yo pregunto, ¿qué otra palabra, si no inmoral, se puede usar para describir la prohibición de matar a alguien que está a punto de asesinar a una persona inocente? Es deshonesto citar el mandamiento en contra del asesinato para justificar el pacifismo. Hay una forma de matar que es moral, en otras palabras. La más obvia es cuando se hace en defensa propia ante un agresor que va a tratar de asesinar o va a tratar de asesinarte. Como también hay formas de matar inmoral. La palabra para esas formas de matar inmoral es asesinato. El asesinato es matar a alguien inmoralmente. Los 10 mandamientos se presentan en 2 tablas, ¿se acuerda? Los 5 mandamientos de la segunda tabla, todos se refieren a los mandamientos entre el hombre y su prójimo. El primero de esta lista, nada más y nada menos que está en la segunda tabla, es no asesinarás. Ahora la pregunta es ¿por qué está ahí de primero? Porque el asesinato, mis amados, escúchenme muy bien, es el peor acto que se puede cometer contra otra persona. El resto, los otros 4 mandamientos que vamos a explicar, no robarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, son serias ofensas, lo sabemos, pero el asesinar lidera la lista porque quita la vida de una persona inocente deliberadamente. Hay una contumacia, hay una intencionalidad inmoral de matarte. Es la cosa más terrible, mis amados, en otras palabras, que nosotros podemos hacer. La próxima vez que alguien cite no matarás cuando hable del 6º mandamiento, con mucho respeto, con mucha educación, pero con firmeza, explíquele que en realidad no dice no asesinarás. Ahora entramos en el 7º mandamiento, que es importante también.
El séptimo mandamiento dice, no adulterarás, ya que no adulterar es la mejor manera de proteger tu familia. La prohibición de que una persona casada tenga relaciones sexuales con cualquiera, salvo con su esposo o su esposa, para mucha gente es de todos los 10 mandamientos el más difícil de observar. La razón no será muy difícil de imaginar. Una de las razones del inmenso poder que tienen los instintos sexuales en el ser humano. Puede ser difícil ser fiel durante todo el matrimonio, especialmente cuando una persona atractiva, ajena al matrimonio, se presenta como disponible romántica o sexualmente. Otra razón es que el deseo humano de amar y ser amado es parte de la humanidad. Para la gente normal, para la gente de a pie, como se conoce, no hay emoción más poderosa que el amor. Si alguien se enamora de otra persona mientras está casado, requiere un gran esfuerzo no cometer adulterio con esa persona. Si encima le añadimos la desafortunada circunstancia de un matrimonio sin amor, el adulterio es todavía más fácil de resistir. Ahora bien, pregunto, ¿por qué es posible? ¿Por qué se prohíbe el adulterio en los 10 mandamientos? Porque como los otros 9, es indispensable para formar y mantener una civilización estable. El adulterio amenaza a la unidad básica de la civilización, que es la familia. Esa unidad básica es la familia. Un padre, una madre casados con hijos. Póngame mucha atención. No una madre y una madre casada con hijos. No un padre y un padre casado con hijos. No. Una familia es un padre y una madre con hijos. Todo lo otro es una desviación o un tratar socialmente de destruir esta unidad. Cualquier cosa que amenace la unidad familiar está prohibida en la Biblia. El adulterio es un ejemplo. No honrar a tus padres es otro, como explicamos. La prohibición de inyectar cualquier tipo de sexualidad en la unidad familiar, o sea, el incesto, es el tercer ejemplo. Por eso se prohíbe el incesto. ¿Por qué es tan importante la familia? Porque sin ella la estabilidad social es imposible. Porque sin ella pasar los valores sociales de generación en generación es imposible. Porque el compromiso que uno tiene con una esposa, el compromiso que uno tiene con un esposo y con los hijos hace más responsables y maduros a los varones. Porque más que cualquier otra cosa, la familia suple las necesidades emocionales y materiales más profundas de la mayoría de las mujeres. Y por último, nada puede competir con la familia para dar a los hijos una infancia estable y feliz. Fernando, explícame esto. ¿Por qué el adulterio es una amenaza para la familia? La razón más obvia es que tener sexo, relación genital con otra persona fuera de la pareja puede evidentemente hacer que uno o los dos esposos abandonen, claudiquen el matrimonio. El adulterio no lleva automáticamente al divorcio, pero la mayoría de las veces ocurre así, sucede. Hay un divorcio en juego. Hay otra razón por la que el adulterio puede destruir a la familia. El adulterio puede llevar a un embarazo o al nacimiento de un niño. Ese niño prácticamente en todos los casos empezará su vida sin su familia. Es decir, sin un padre o una madre unidos en un matrimonio que pueda considerar suya, o sea, tener el sentido de pertenecer a un lugar. Si el adulterio
no destruye la familia, como siempre lo ha hecho, prácticamente siempre hace un daño terrible al matrimonio. Aparte del sentimiento de traición, de pérdida de confianza que causa. Hay mucha gente que no revierte esta pérdida de la confianza, este sentimiento de traición. Significa que la parte adúltera vive una vida fraudulenta, la cual usted no fue llamado a vivir, la cual usted fue llamado a ser libre de eso. Cuando un esposo o una esposa tiene relaciones sexuales con otra persona, sus pensamientos están constantemente centrados en la tercera persona y en cómo siempre va a engañar a su esposa. Esto es un martirio, ¿eh? La vida de engaño que el adulterio necesita inevitablemente daña el matrimonio, incluso si la persona traicionada no sabe nada. Y finalmente, el mandamiento de prohibición del adulterio no fue dado como una nota explicativa a pie de página que diga, usted dio un instructivo de que diga que está permitido si los dos esposos están de acuerdo. No lo dice, porque eso es muy popular ahora. Las parejas swinger, las parejas grupales. No, los esposos o esposas que tienen relaciones extramaritales con el permiso de sus esposas, con el permiso de sus esposos, quizás no hieran los sentimientos de esta en el momento, porque la práctica dice lo contrario, sino aún así, indudablemente dañan la institución del matrimonio. Y proteger la familia, no solo proteger a los esposos del dolor emocional que causa el adulterio, es la razón del mandamiento. Muchos matrimonios, tristemente, tienen muchas dificultades y nadie tiene derecho a juzgar el comportamiento de los demás de este tema. Nadie sabe lo que pasa en la intimidad de un matrimonio de los demás. Si supiésemos las intimidades muchas veces, quizás entenderíamos por qué se pueden buscar el amor fuera del matrimonio. Bueno, nosotros los pastores tenemos mucha información, tratamos con muchos problemas familiares y matrimoniales, pero la civilización no puede ser construida, escúcheme muy bien, o sobrevivir si condona el adulterio. Por eso está prohibido en los 10 mandamientos en una sociedad que venga o que profese el monoteísmo étnico. El octavo mandamiento también es muy importante. Dice, no robarás. Y si guardas este mandamiento, lo guardarás todos. No robar te hace guardar todos los demás mandamientos y así lo guardarás todos. Así que permítame yo introducirlo en este mandamiento. Se puede defender que el octavo mandamiento, no robarás, es el único mandamiento que abarca a todos los demás. Voy a explicar cómo puede ser que no robarás, siendo solo un mandamiento, Fernando, puede abarcar los demás mandamientos. Deme una oportunidad, lo voy a explicar. Asesinar es robar la vida de otra persona. El adulterio es robar el esposo de otra persona. Codiciar es el deseo de robar lo que pertenece a otra persona. Dar falso testimonio es robar la justicia y la verdad. Y así sucesivamente. ¿Lo puede ver? Este mandamiento es único de otra forma también. Este es el único mandamiento cuyo fin está completamente abierto. Me explico. Los demás mandamientos son específicos. El quinto mandamiento, por ejemplo, dice que debemos honrar a nuestros padres. El foco son los padres. El sexto mandamiento prohíbe el asesinato, tratar de quitar la vida de otro ser humano inocente. El séptimo mandamiento prohíbe el adulterio, es también específico para la persona casada. Tú ves, dos personas que no están casadas no pueden cometer adulterio. Pero el mandamiento en contra de robar ni siquiera menciona ni remotamente lo que está prohibido robar. Lo que significa que no podemos tomar nada sea lo que sea, que pertenece a otra persona. Y eso sucesivamente significa tres grandes consecuencias.
Primero y principalmente, el mandamiento en contra de robar siempre ha sido entendido como no robar a otro ser humano, lo que llamamos secuestrar. Por eso cualquiera que tenga, aunque sea un conocimiento mínimo, por elemental que sea el octavo mandamiento, no podrá ni siquiera soñar que se puede utilizar la Biblia para justificar la forma más común de esclavitud, que es el raptar a un ser humano y venderlo como esclavo. Como hay ahora en la modernidad, la trata de blancas. Los críticos de la Biblia argumentan que la Biblia permite la esclavitud, pero el tipo de esclavitud que describe la Biblia no es el mismo tipo de esclavitud que la gente entiende que es. La esclavitud bíblica se llama servidumbre por contrato o feicomiso, que es venderse uno mismo a otra persona por un tiempo fijo para pagar una deuda con el trabajo. Eso es lo que es la esclavitud bíblica. La esclavitud del mundo, la historia de la humanidad, es que la gente ha raptado, ha colonizado a otro y lo ha esclavizado. Es contrario a lo que la Biblia enseña. Esto no tiene nada que ver con raptar personas libres, como fue hecho en África. Bueno, todos nuestros países, por ejemplo, República Dominicana, en la cual yo vivo, hay una sociedad negra donde muchos esclavos en el tiempo de la colonia, muchos africanos fueron traídos a nuestro país. Esto está prohibido en los 10 mandamientos, en este octavo mandamiento. Lo segundo que implica este mandamiento, su segundo significado importante, es que este mandamiento está en contra del robo, de la santidad de la propiedad. Así como está prohibido raptar personas, está prohibido robar sus posesiones. Una y otra vez ha sido demostrado que la propiedad privada, y ese es el punto central del comunismo, que se expropian de todo lo que le pertenece a otro, empezando por la tierra, es indispensable para crear sociedades decentes y libres. Todos los regímenes totalitarios anulan el derecho a la propiedad privada, roban la propiedad de otro. En el mundo antiguo, en la sociedad y en la Edad Media, unas pocas personas ricas poseían toda la tierra y la mayoría de la población trabajaba la tierra para el enriquecimiento de sus dueños. En el siglo XIX en Europa, por ejemplo, muchos socialistas argumentaban a favor de destruir la propiedad privada y dárselo al pueblo, que es un patrón también del socialismo del siglo XXI, como lo vimos en Brasil, como lo vimos en Venezuela, como lo vimos en Ecuador, donde se implementó este consejo en lo que pasó a conocerse como el mundo comunista. El robo de la propiedad privada rápidamente resultó en el robo de la libertad y al final el robo masivo de vidas. Eso es lo que ha pasado en Venezuela, mis amados. Lo que está sucediendo en México, lo que está sucediendo en Colombia. El tercer significado importantísimo de este mandamiento, que está en contra del robo, trata acerca de las cosas no materiales que posee una persona. Por ejemplo, robar la reputación de alguien es satanizado en este mandamiento. Robar la dignidad de alguien, robar la confianza, robar también el tiempo de alguien, robar la dignidad de alguien, como dije, y también robar la propiedad intelectual de alguien es robar. Veamos rápidamente estos puntos. La reputación. Robar el buen nombre de alguien, o sea, difamarlo, calumniarlo o hacer rumor falso de él. Eso se llama lashon hará en hebreo. Es una forma de robo particularmente destructiva. Porque al contrario de que el dinero o la propiedad, una vez que el buen nombre ha sido robado, prácticamente es imposible restaurarlo por completo. Cuando tú has sido difamado, calumniado, es difícil revertir ese epíteto, esa calumnia, esa difamación que tú recibiste. En cuanto a la dignidad también, el acto de robar la dignidad de una persona se llama humillación. Cuando tú humillas a alguien, y más humillar a una persona en público, puede hacer un daño permanente a
a lo que quizás sea el bien más preciado que poseemos, que es nuestra dignidad. Nosotros todos fuimos creados a imagen de Dios. También se roba la confianza de alguien. Robar la confianza de una persona se conoce como engañar a alguien. De hecho, el término para engañar a alguien en el original hebreo se traduce como robar el conocimiento. Un ejemplo de engaño es engañar a otra persona para que compre algo sin contarle los posibles defectos que tenga el objeto de compra, para hacer de esa manera una venta fraudulenta. Otro ejemplo sería cuando se engaña a alguien con proclamaciones no sinceras de amor para obtener favores sexuales. Y de igual manera también la propiedad intelectual. Esta forma de robo incluye la copia de programas informativos o descargar música, descargar películas sin pagar por ello. Esto es lo que llamamos plagiar. Robar en todas sus dimensiones, como lo hemos hablado. Robar una vida, robar una persona, un esposo, la propiedad material, la reputación, el tiempo, la dignidad, la confianza de alguien. Prácticamente estamos diciendo que no respetamos la vida humana. A veces esto es irreparable por el robo. Por eso es por lo que es justo y adecuado decir que si tuviésemos que observar solo uno de los 10 mandamientos, observaríamos el mandamiento de no robar. Y este podría por sí solo crear un mundo más hermoso, una sociedad más honesta y más estable. El 9º mandamiento también es importante. Y dice, no dirás falso testimonio, ya que mentir es una de las raíces del mal. El 9º mandamiento dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Esto significa 2 cosas importantes. No mentirás testificando en un juzgado. Y no mientas. Y punto. No puedes decir mentiritas, como le llamamos nosotros, mentiras blancas. Recuerda que para prohibir o demandar una acción en los 10 mandamientos tiene que ser fundamental. Y es fundamental para poder construir una sociedad correcta. Por importante que haya sido montar un burro, cuando los 10 mandamientos fueron dados, no contienen ningún mandamiento de montar un burro con responsabilidad. Cualquier sociedad podrá sobrevivir a sus malos conductores de burros, pero no puede sobrevivir si desprecia la verdad. ¿Me entiende? Bien sea dentro o fuera de un juzgado. Si se testifica falsamente en un juzgado, no puede haber justicia. Y sin ni siquiera la esperanza de la justicia, no puede haber civilización. Si no hay justicia ni verdad en una civilización, se destruye. La Biblia hebrea es tan firme en esta materia que el castigo para el testigo falso es el mismo castigo que si hubiese recibido el acusado si da un falso testimonio. En el caso de que el crimen pudiese ser castigado, mis amados, con la muerte. Por lo tanto, el falso testigo era susceptible de ser condenado a muerte. Esa es la pena en la Biblia de un falso testigo. Pero este mandamiento no solo se aplica a las cortes de justicia, sino que claramente defiende la verdad en general. Es la verdad en general la que está en juego aquí. Hay muchos valores importantes para la sociedad, pero la verdad es probablemente la más importante. Por eso Jesús nos enseñó que la verdad nos haría libres. La bondad y la compasión pueden ser los más importantes valores en el micro o en el ámbito personal, pero en el macro o en el nivel social en la cual todos nosotros operamos, la verdad es mucho más importante que la compasión o la benevolencia. Por eso su trono está cimentado en la verdad y la justicia. Por eso dice que él está sentado en un trono de verdad y justicia. Virtualmente todos los grandes males de la sociedad, como la esclavitud africana, como el nazismo, como el comunismo, como hemos hablado en esta charla,
se basan en mentiras. El tráfico de esclavos. Había traficantes de esclavos, nazis y comunistas, que eran compasivos en sus vidas privadas, pero todos ellos contaron y la mayoría creía, y la gran mentira que les permitía participar en un gran mal. La esclavitud de los africanos fue posible en gran medida por la mentira de creer que los negros eran innatamente inferiores a los blancos. El holocausto hubiese sido imposible si decenas de personas, dígase los nazis, no hubieran creído la mentira de que los judíos eran inherentemente inferiores a la raza aria. Y el totalitarismo comunista está basado en mentiras muy grandes. Es por eso que el periódico oficial, si no sabía, del Partido Comunista en la Unión Soviética, se llamaba Pravda, que en ruso es verdad. Porque el Partido Comunista y no la realidad objetiva era la fuente de la verdad. Es lo mismo que pasa con uno de los partidos más populares que duró 20 y pico de años gobernando en este país. Por eso están fuera, por eso están ahora llenos de escándalos en mi país, República Dominicana. ¿Sabes por qué? Porque el lema de ellos era servir al partido y luego servir al pueblo. En su mismo lema hay una inmoralidad total que engendraba su pensamiento. Por eso están todos ahora presos y están todos siendo perseguidos por la justicia. En otras palabras, hay un límite para el mal que puede ser hecho por individuos sádicos y sociópatas. Pero para asesinar millones de personas, expropiarse de sus bienes materiales, no lo hace una gente normal, ni incluso decente. Debe estar fundamentada en la mentira. Por eso la verdad es necesaria en nuestras vidas. El mal masivo se comete no porque grandes números de personas deseen ser crueles, sino porque grandes números de personas desean ser crueles, sino porque se les alimenta, se nutren con mentiras que les convencen de que ese mal es realmente bueno. Sin embargo, una gran barrera, un gran obstáculo para la verdad es que los creyentes crean en causas, incluidas las buenas causas, que no ponen la verdad como un valor central. Usted podrá tener cualquier causa en su vida, pero si la verdad no está sosteniendo esa causa, se verán tentados a mentir al servicio de esa causa. Sobran miles de ejemplos aquí. En los años 80, para ayudar en la causa de los sin hogar, sin techo, el mayor activista que los defendía en los Estados Unidos clamaba que había 2 o 3 millones de personas viviendo en la calle. Años después, en la televisión pública admitió que eso era una mentira, que él dijo esa mentira para poder defender y sostener su causa, y declaró que se la inventó. Y las estimaciones precisas eran de 250,000 a 300,000 personas. ¿Se ve? Que la verdad es importante. De la misma forma, se descubrió cómo grupos de lucha contra el cáncer exageraban las estadísticas de cáncer cada año. ¿Por qué? ¿Por qué hacían esto? Para asustar a más mujeres, para que esas mujeres fueran a hacerse las mamografías y lucrar con esas mamografías. ¿Usted ve? Una vez más mintiendo por una buena causa. Ahora la pregunta es, ¿por qué es destructivo mentir por una buena causa? Porque si no sabemos la verdad, ¿cómo sabremos gestionar adecuadamente los recursos limitados de nuestra sociedad? Y en el peor de los casos, distorsiona las prioridades de la sociedad y por lo tanto hace un gran daño. Los 10 mandamientos sirven todos para avisarnos que, salvo en raras excepciones, como salvar una vida inocente en peligro inminente, no hay causa más importante, escúcheme muy bien, que la verdad.
Los 10 mandamientos son la mejor lista de instrucciones que ha existido y que existirá jamás, que son diseñadas para crear una sociedad buena, una sociedad libre, justa, moralmente, éticamente libre. Pero tal sociedad no puede ser creada o mantenida en el tiempo si no se basa en la verdad. Ya llegamos al final de esta charla. Es el último y 10º mandamiento. El 10º mandamiento es también importantísimo y dicen no codiciarás. Y es el pensamiento que usted nunca debe tener. Bueno, el mandamiento que destruyó la raza humana, que activó el pecado en nosotros, fue por el mandamiento de codicia, por la violación de el mandamiento de no codiciar. En los 10 mandamientos, el 6º mandamiento, el 7º mandamiento, el 8º, el 9º mandamiento prohíben malas acciones: asesinar, adulterar, robar, y prohíbe el perjurio. Después viene el mandamiento de prohibir precisamente, escúchenme muy bien, la raíz de todos los pecados que he mencionado: el asesinato, el adulterio, el robo y el perjurio. ¿Cuál es esa raíz, mis amados? La raíz, mis amados, de esos mandamientos está literalmente en el 10º mandamiento, que nos dice: no codiciarás nada de lo que pertenece a otro, ni su esposa, ni su casa, ni sus sirvientes, ni sus animales, ni nada que le pertenezca. Para poder entender este mandamiento, su significado y su significado único, lo primero que hay que entender es que el único de los 10 mandamientos que opera y legisla el pensamiento es el 10º mandamiento. Todos los demás legislan el comportamiento, todos los demás legislan el habla. De hecho, de los 613 mandamientos en los 5 libros de Moisés, prácticamente ninguno prohíbe los pensamientos. Ahora la pregunta es, ¿por qué entonces los 10 mandamientos incluyen una ley que prohíbe un pensamiento? Un pensamiento, porque es la codicia la que tantas veces lleva a hacer el mal. O dicho de otra forma, la codicia es lo que lleva a transgredir los 4 mandamientos anteriores. Celo, por favor, escúcheme muy bien. ¿Por qué se hacen estas cosas entonces? ¿Por qué yo robo? ¿Por qué yo adultero? ¿Por qué yo perjuro? ¿Por qué yo asesino? ¿Por qué yo hago esto? En la mayoría de los casos es por codiciar algo que le pertenece a otro. Es porque estamos codiciando algo de mi prójimo. Obviamente esa es la razón por la que la gente roba. Los ladrones codician las propiedades de las víctimas de su robo. Pero es también la razón por la que asesinamos. Por la causa que hay muchos asesinatos, también la codicia. Es obviamente la raíz, la razón del adulterio. Es querer el esposo, la esposa de otro. Acerca del perjurio, o dar falso testimonio, en el lenguaje de los 10 mandamientos, se hace para encubrir todos los crímenes anteriores causados por la codicia. Pero aún más, para entender cómo la codicia es el único pensamiento prohibido en los 10 mandamientos, uno de los pocos mandamientos prohibidos en toda la Biblia, necesitamos entender qué es codiciar. E igualmente importante, lo que trae como consecuencia. Codiciar, mis amados, es mucho más de querer algo. Es mucho más de querer algo, porque querer algo es bueno. El verbo hebreo enfatiza, significa literalmente querer algo hasta el punto de arrebatarlo para hacerlo mío. Algo que pertenece a otro. ¿Entendió? Lo voy a repetir. Es querer algo hasta el punto de arrebatarlo para hacerlo mío, para hacerlo propio, algo que le pertenece a otra persona. Debemos resaltar que hay 2 elementos que operan en esto.
Número uno, buscar poseer algo y que pertenece, y segundo, que pertenece a otro. Buscar poseer algo no significa envidiar, o en el caso del esposo o la esposa de tu prójimo, sentir lujuria por la otra persona. Ni la envidia, ni los sentimientos de lujuria están prohibidos en los mandamientos. La envidia y la lujuria sin control, por supuesto que pueden llevar a muy malos resultados. También son actos, son ambos psicológica y emocionalmente destructivos. Pero ninguno, no me malentienda, ninguno está prohibido en los 10 mandamientos. La pregunta es, Fernando, ¿por qué? Porque no son lo mismo que la codicia. La codicia es otra cosa. Es la codicia la que casi inevitablemente puede llevar al robo, al adulterio y a veces hasta el asesinato. Intentaré explicarlo de esta manera distinta. El 10º mandamiento no prohíbe decir, vaya, wow, qué casa más linda tiene Juan, o qué carro más hermoso tiene Fernando, o mira qué carro tiene Elvira, el carro del año, o mira el esposo, la esposa, qué hermosa es. Mira qué buena, qué bella esposa, qué hombre más elegante tiene esa vecina. Ojalá yo tuviera un carro así, un esposo así, una casa así. Esto puede terminar siendo destructivo, pero también puede ser finalmente constructivo también. ¿Cómo puede ser esto también constructivo? Puede estimularte a trabajar duro para mejorar tu vida y obtener esa casa, ese carro, eso que tú deseas, o esforzarte a ser mejor esposo, a ser mejor esposa, como el de tu prójimo. Tú ves, el prójimo al tener todo esto te puede motivar también a ti. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, es solo cuando quieres y buscas tener la posesión, o sea, la casa del prójimo, el coche del prójimo, el esposo, la esposa de tu hermano, de tu vecino específico que pertenece a esa persona. Y ahí es que el mal sobreviene. ¿Ve la diferencia? Eso es lo que el 10º mandamiento prohíbe. Quiero terminar ya y decir que uno de los 10 mandamientos, por lo tanto, estas 10 normas básicas para la vida feliz, para la vida abundante, para la vida próspera, estas 10 proposiciones son las 10 fórmulas que te darán una vida feliz, bendecida, una vida agradable, una vida totalmente provista de bienestar, de satisfacción en todo sentido, moral, psicológica, espiritual, en todo sentido. Pero todo radica simplemente en que no podemos codiciar lo que pertenece a nuestro prójimo. Lo que pertenece a nuestro prójimo debe ser considerado sagrado. Si no es mío, no me pertenece. No debemos buscar la forma de poseer lo que pertenece a los demás. Porque cuando perseguimos y codiciamos lo de demás, todo saldrá mal. Mis amados, esta es la exposición de los 10 mandamientos. Yo espero que este tiempo, nos pasamos de tiempo, pero era necesario que duramos este tiempo para poder describir en grandes rasgos lo que significan los 10 mandamientos. Yo espero que este tiempo le haya bendecido. A mí me ha bendecido. A mí me ha ayudado grandemente cada vez que enseño estas cosas a tomar mi vida, tomar la responsabilidad que Dios me ha dado de ser libre. Ser libre es una responsabilidad que solo los que entendidos podrán llevar a cabo. Ya no es función de Dios, ya es nuestra función. Ya Dios nos dio la palabra. Por eso dice, he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. En Deuteronomio lo dice, he puesto delante de ustedes, hablando de estos mandamientos, la vida y la muerte.
Y por eso él termina y dice, ustedes deberían escoger la vida. Vivir en libertad es una escogencia. Por tanto, una responsabilidad que está en nuestras propias manos. Eso repercutirá en nuestra familia. Eso revolucionará nuestro vecindario. Eso cambiará nuestro país y por tanto también revolucionará el mundo. Como dije, imagínese un mundo teniendo un solo Dios. Imagínese un mundo sin robo, sin codicia, sin asesinatos, sin mentiras, donde la verdad y la justicia sea el estándar que dirija esa nación. Tendríamos un mundo totalmente impresionante. Esa es la búsqueda de todo. Dios quiere establecer una civilización, una sociedad libre de personas que vivan basados en sus estándares morales. Y vivir la vida moral es el mayor llamado que nosotros tenemos. Así que le invito a vivir esta vida. Esta es la intención de Dios para cada uno de nosotros. Así que me despido de todos ustedes. Que tengan un gran Shabbat, un resto de Shabbat maravilloso con su familia, en sus congregaciones, y que podamos seguir y proseguir conociendo la mente de nuestro Dios. Shabbat Shalom, mis amados.